Muy buenos días a todos los hombres. Qué bueno podernos comunicar, conectar a través de estos medios, estas plataformas que nos facilitan el acercamiento. Y qué bueno, un saludo muy especial a todos los hombres de Norte de Santander, a los de Santander del Sur, a todos aquellos que aceptaron en esta mañana la invitación y que estamos aquí conectados. Esperamos que poco a poco se vayan conectando más y más hombres y que podamos disfrutar de este banquete, de esta oportunidad, de esta linda ocasión de ser edificados y transformados por el poder de la palabra. Permíteme, yo voy a ampliar aquí, voy a compartir pantalla, entonces quiero que ustedes estén allí. Muy bien, ya se ve la pantalla sin ningún problema. Sí, señor, ahí está ya listo. Perfecto, perfecto. Entonces, la charla que me ha correspondido compartir con ustedes en esta mañana es las mentiras que los hombres creen acerca de las circunstancias. Y muy bien, pero aquí hay algo más, no quedarnos en las mentiras, porque Satanás pues, nos invita a morder esa manzana, así como invitó a Eva y luego a Adán, comer de esa gran mentira que ha hecho tanto daño, sino que Cristo vino para conducirnos a la verdad que nos hace libres, esa verdad maravillosa que nos hace libres. Entonces, ponemos sobre el tapete la gran mentira, las grandes mentiras de este mundo, de Satanás, pero nos acogemos a la verdad de Cristo para ser libres, para poder andar en la verdad. Y como lo indica esa gráfica a mano derecha, todos los días nos enfrentamos a circunstancias de todo tipo, de todo color, forma y tamaño. Y en esta pandemia sí que realmente nos ha tocado enfrentar circunstancias difíciles de todo tipo. Muchas veces no sabemos por qué ocurren y no sabemos qué hacer. Bueno, esto no es nada nuevo. La Biblia tiene muchas historias de hombres que enfrentaron cualquier cantidad de circunstancias adversas, pero que una que sobresale es la historia sobre la vida de Job. Creo que todos conocemos más o menos la historia. Sabemos que Job era un hombre bueno, un hombre justo, ¿cierto? Pero de la noche a la mañana perdió sus riquezas. Luego murieron sus 10 hijos y por último su salud se vio afectada. Ahora, algo que me llama la atención es que las personas cercanas a Job hicieron varias interpretaciones de las circunstancias que enfrentó. Empecemos por su esposa. La esposa, adolorida por la muerte de sus hijos, por la pérdida de los bienes, motiva a Job a denigrar de Dios. Esa fue su reacción. Ahora, 3 amigos que vinieron a consolarle le acusaron de ser pecador y que por ello todas esas desgracias le estaban ocurriendo. Al final de la historia un joven aparece y fue el que más se acercó al decir que el hombre no puede entender todas las circunstancias que Dios permite que sucedan, pero que independientemente de todo se debe confiar siempre en él. Por último, el mismo Job, que debido a todo lo que le sucedió tuvo una crisis de fe. Pues por más que le pidió a Dios explicación de lo sucedido, nunca halló respuesta. Y seguramente ahí nos identificamos muchos con Job. Con todo esto que está sucediendo, todas las circunstancias adversas, muerte de seres queridos, de amigos, la pérdida de empleo, empresas que se quebraron, la economía local, nacional, mundial. Y muchas veces le demandamos a Dios explicación de por qué se murió esa persona joven y no aquella persona sobre los 90, 100 años. Bueno, lo que sí queda claro es que el nombre de Job es sinónimo de sufrimiento. Si a uno le dicen que una persona está sufriendo como Job, ya uno tiene la idea de lo que le está pasando. Pero, ¿qué aprendió al final de todo lo que le sucedió? ¿Qué aprendió Job? ¿Qué podemos aprender nosotros al final de todo lo que sucede? Eso es lo más importante. Circunstancias, adversidades, problemas, los vamos a tener. Pero algo que quedó claro en el corazón de Job es que la bondad de Dios no debe medirse o evaluarse por las circunstancias en las cuales nos encontremos. Por difíciles que puedan ser.
Recuerde, lo que nunca podemos olvidar. Puede que Satanás a través de las circunstancias nos haga perder de alguna manera nuestro norte, pero Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo valioso y no podemos medir a Dios a evaluar por las cosas que suceden. La otra pregunta es, ¿qué significa todo esto en las circunstancias que enfrentamos día a día? Bueno, tenemos que reconocer que las circunstancias son ¿qué? Reales. Las dificultades son reales. Nadie las puede negar. Y todos nos enfrentamos a ellas con un propósito de cómo superar esas dificultades. Estamos entendiendo que en los caminos de Dios todas estas circunstancias tienen un propósito más elevado. De alguna manera nos perfeccionan, nos mejoran, nos purifican. Algunos consideran las pruebas y las circunstancias como un fuego purificador para eliminar las impurezas de nuestra vida. Entonces, independiente de las circunstancias difíciles y dolorosas que se puedan enfrentar, Dios prometió que todo ayuda bien. Eso fue lo que Pablo le comentó a los cristianos en Roma que estaban sufriendo circunstancias difíciles y dolorosas, persecución, muerte y todo lo demás. Que todo ayuda a bien, ¿cierto? Que todo ayuda bien. Entonces, es importante entender eso. El apóstol Pedro inclusive dio cátedra acerca de eso, un hombre que también padeció y sufrió, y decía que las pruebas deben tomarse con un motivo de alegría, porque somos perfeccionados, como el oro es perfeccionado a través del fuego. Entonces, si seguimos esta idea, el propósito de la refinación de nuestra vida es hacernos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Todo varón en este momento que está conectado, podemos decir que Dios está utilizando todas estas circunstancias adversas para perfeccionarnos, para hacernos más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Un hombre bueno, un hombre perfecto, un hombre sin pecado, pero que también le tocó enfrentar circunstancias que lo llevaron hasta la muerte, pero no se quedó allí, sino que resucitó. Tuvo un final glorioso. Es verdad que nuestras circunstancias buenas o malas van a determinar nuestro gozo en la vida. No podemos negar nuestras emociones, no podemos desconocer que eso nos afecta. Pero el apóstol Pablo desde la cárcel decía que debemos regocijarnos en el Señor siempre, independiente de lo doloroso, de lo difícil, de lo confundidos que podemos estar, no debemos de perder el gozo en el Señor, ese gozo sobrenatural. Por lo tanto, podemos regocijarnos aunque nos encontremos pasando por graves circunstancias. Eso es algo que tenemos que aprender. Entonces, con esta inicio, podemos ir entonces a la primera mentira. Y la primera mentira que el enemigo, Satanás, el mundo, aún la misma carne, nos quieren llevar por caminos equivocados es que tengo derecho a enojarme cuando las cosas no salen como yo quiero. Escuche eso. Tengo, ¿sí? Ese derecho a enojarme. Y vemos que esa fue la primera reacción de la esposa de Job. Enojada, adolorida y resentida, motivaba a Job a hacer lo mismo contra Dios. Alrededor nuestro hay mucha gente que nos motiva a denigrar de Dios. Hagamos blasfemia contra Dios por todas las cosas, que nos apartemos de los caminos del Señor. Bueno, hay tres cosas importantes que debemos tener en cuenta cuando nos enfrentamos a esta mentira. Y la primera de ellas es que muchas circunstancias están más allá de nuestro control. Por lo tanto, el problema no son las circunstancias, sino cómo reaccionamos ante ellas. Problemas, dificultades, circunstancias adversas las vamos a tener todos los días. Y tenemos que reconocer que se nos salen de nuestro control. Hay cosas que no podemos manejar. Supongamos la economía mundial, situaciones de hecho. Pero ¿cómo reaccionas tú ante ellas? Bueno, a mí me llama la atención cómo reaccionó Job ante la primera pérdida de la riqueza y de los hijos. ¿Cierto? Dijo allí, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá.
Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice el libro de Job, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A la larga, ¿qué hemos traído a este mundo? Nada. ¿Qué nos podemos llevar? Nada. Dios da y quita, Él es soberano. Entonces, por más que sean las circunstancias, no podemos atribuirle a Dios despropósito alguno. Lo segundo es que a veces podemos ser hipersensibles a lo que percibimos como ofensa a nuestra dignidad. Bueno, algunos andamos como si fuéramos fosforitos, perdón, y nos enfadamos fácilmente cuando no nos toman en serio o no nos tratan como esperábamos. Algunos nos maltratan y ofenden. Supongamos la esposa de Job le dijo muchas veces a Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. A pesar de que estaba enfrentando quebrantos de salud, a pesar de que la molestia, el dolor, sin embargo, él mantuvo su integridad, mantuvo su esperanza y llegó a declarar que de Dios solo vamos a recibir el bien. Tenemos que estar dispuestos también a recibir el mal. Uno puede decir que alguien se nos atraviesa en la vía con su carro, o uno de los electrodomésticos de la casa se daña, o nos golpeamos la rodilla con el extremo de la mesita del centro de la sala que uno dice, ay, 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 ay. Bueno, todo eso nos molesta y nos enfadamos o inclusive nos enfurecemos. Yo conozco a personas que, fruto de una situación de esta, se bajan del carro a pelear con otro. Se dan un golpe y sueltan el madrazo y cogen de pronto la mesita a patadas, o los electrodomésticos los tiran contra el piso. Nos salimos de la ropa. Bueno, el tercer punto es que muchas veces hacemos una evaluación excesivamente dura de las intenciones de las otras personas. Y recordemos los tres amigos de Job. Siempre constantemente le estaban acusando, señalando, condenando de que todo lo que le estaba sucediendo era porque él era pecador. Porque de alguna manera él estaba recogiendo lo que había sembrado. Y estas tres interpretaciones acerca de las circunstancias y cómo aprender a reaccionar es lo que nos debe orientar a desmontar esas mentiras, y en especial esta mentira acerca de que tengo derecho a enojarme, tengo derecho a salirme de la ropa, tengo derecho a decir lo que yo quiera. Y nosotros los santanderianos somos muy marcados por ese comportamiento. Algo que me ha ayudado a mí en este proceso de controlar mi temperamento y no salirme de la ropa es esa hermosa parábola del perdón que me ha ayudado a corregir mis arrebatos de ira o de mal genio, y inclusive a no reaccionar de alguna manera equivocada cuando sucede algo que afecta mi integridad. Y recordemos que eso está allí en Mateo 18:21. La parábola empieza con una pregunta planteada por el apóstol Pedro. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Bueno, la respuesta del Señor Jesús no fue lo que Pedro esperaba. Le dijo, tú tienes que perdonar siempre, no 7 veces, sino 70 veces 7. Y luego, pues, sabemos que contó la historia de un rey que, movido a misericordia, le perdonó una gran deuda a un súbdito, y para que siguiera su ejemplo. Pero sabemos que tan pronto salió, cogió a un consiervo y no lo quiso perdonar. ¿Cómo termina la historia? Él fue condenado. En el libro, al final del libro de Job, Dios, como condición para bendecirle y restaurarle, le dice a Job que perdone a sus 3 amigos por sus críticas y orar por ellos para ser prosperados. Nosotros siempre tenemos que tener una actitud de perdón. En medio de todas estas diferencias, adversidades,
conflictos, bueno, choques con los demás, tenemos que estar dispuestos a perdonar. Y no a salirnos de la ropa, no a reclamar ese derecho a ofender a los demás. Entonces, sentir derecho a enojarnos por nuestras circunstancias, en realidad es sentir derecho a enojarnos con Dios. En últimas, Él es quien permite las circunstancias. Entonces, muchas veces nosotros no somos conscientes de eso, la cogemos contra otras personas y nos manifestamos. Pero en últimas, Dios soberanamente es quien permite que todo suceda y sabemos que todo sucede con un propósito. Entonces, en lugar de dirigir nuestra ira hacia las otras personas, no debemos más bien hacerlo hacia el cielo para aliviar toda esa rabia. Esa es la catarsis, esa es la terapia que yo he aprendido a hacer cuando se me sube la bilirrubina, cuando estoy disparado, busco a la presencia de Dios, me pongo de rodillas y le entrego todo ese malestar, toda esa rabia al Señor. Eso es lo que debemos hacer. Por eso aquí se nos invita en Efesios 4:26 a ese consejo del apóstol Pablo. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, que sí podemos enojarnos, sí, pero no haciendo nada que atente, que afecte la vida de otros. Y que se nos invita a solucionar lo más pronto esos conflictos. Uno preguntaría, ¿falta Dios alguna vez en darnos lo que merecemos, lo que nos debe? Yo podría decir que no, porque somos pecadores, somos imperfectos. Y la verdad es que podemos decir que merecemos el castigo divino. Sin embargo, ¿qué hace Dios? Extiende su misericordia y nosotros también debemos extender esa misericordia hacia los demás. Así como en la historia ese rey extendió esa misericordia sobre ese siervo que le debía tanto, nosotros debemos estar dispuestos a extender la misericordia con aquellas personas que realmente es muy poco lo que nos han hecho. ¿Cuál es el llamado? Nuestro llamado es a reconocer que vivimos cada día bajo la gracia de Dios. Escuche eso. Yo lo invito a que usted reconozca todos los días. Estamos vivos, estamos de pie, solo por la pura misericordia, la gracia divina. Y tenemos que estar agradecidos con el Señor Jesús, que a la larga fue quien pagó la deuda de nuestro pecado. Entonces, la primera verdad para contrarrestar esta mentira de que yo puedo enojarme, tengo el derecho de enojarme como yo quiero, es la verdad que la Biblia nos invita, ¿cierto? La verdad que dice que dependemos de la gracia divina. Escúchese eso muy bien. Y no debemos enojarnos por las circunstancias que nos suceden con los demás, más bien estar siempre dispuestos a perdonar. Entonces, la primera reacción nuestra no es a salirnos de la ropa, sino más bien ir ante la presencia de Dios, derramar nuestro corazón, descargar nuestra ira y estar siempre dispuestos a perdonar. Porque el diablo, el enemigo, con esta mentira lo que quiere es generar más conflictos, más dolor, más situaciones peligrosas y delicadas. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a reaccionar de la mejor manera. La segunda mentira que quiero hablar con ustedes acerca de las circunstancias es que se nos ha dicho que el dolor y el sufrimiento siempre son malos. Siempre se nos ha dicho que, ese tanto dolor, pobre Job, todo lo que sufrió, todo el dolor que experimentaba con la enfermedad, son malos. Pero el libro de Job nos enseña que no todo es malo. Aún en medio del dolor y el sufrimiento hay cosas maravillosas. A veces son indicadores que nos dicen que es probable que algo debe cambiarse en nuestras vidas, que algo tiene que ajustarse o arreglarse. En el caso de Job, Dios quería perfeccionar su fe y dependencia de él. Job pues, da la sensación al principio de estaba muy feliz, realizado con sus hijos, con toda su riqueza, con su salud. Pero a través del libro se nos da a entender esa crisis de fe y al final Job dice, de oídas te conocía, mas ahora te conozco en espíritu y en verdad.
Dios quiere perfeccionar nuestra fe y Dios quiere perfeccionar nuestra dependencia de Él. El escritor sagrado Santiago decía que, hermanos míos, allí en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Escúchese muy bien. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, todas estas circunstancias dolorosas, difíciles, prueban nuestra fe, pero nos llevan a desarrollar paciencia y que esa paciencia nos lleve a la perfección y a ser cabales. Tenemos que reconocer que no somos perfectos ni completos, pero sabemos que algún día cuando estemos en el cielo, sí lo vamos a hacer. Y mientras estemos aquí en la tierra, las pruebas, las dificultades, las adversidades son los senderos que nos van a llevar hasta allá. Uno podría decir que cuando nos llegan dificultades podemos tener confianza en que Dios está obrando en nosotros. Sobrenaturalmente no lo vemos, pero sabemos que Dios va a sacar lo mejor de toda esta dificultad y adversidad para llevarnos o enseñarnos a vivir de una manera mucho mejor. ¿Por qué Dios permite tantas cosas? Bueno, porque Dios nos ama. Si Dios no nos amara, pues nos dejaría a nuestra suerte. Pero Dios dice que al que ama disciplina, ¿cierto? Y lo perfecciona. Entonces, la disciplina siempre que venga de parte de Dios, aún siendo dolorosa, es un regalo. Y es una prueba de que Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Sin embargo, nosotros los hombres somos buscadores de soluciones, tenemos esa tendencia. Es más, cuando nuestras esposas nos están comentando alguna situación, nosotros ya estamos pensando en la solución. Por eso cuando estamos sufriendo, a menudo queremos encontrar una solución, pero que no nos duela, que sea indolora, pero que nos libere del problema. ¿Qué podemos entonces nosotros decir? Que Dios permite experiencias de dolor y sufrimiento para enseñarnos a confiar en Él y tener paciencia. Entonces, esa mentira de que el dolor y el sufrimiento son malos es falsa. Satanás nos quiere hacer creer que eso es verdad, pero eso es mentira. Más bien, lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo de la Biblia es que Dios puede permitir experiencias de dolor y sufrimiento para enseñarnos a confiar en Él y tener paciencia. Yo desconozco en este momento ¿por cuál experiencia triste, dolorosa y difícil estás pasando? Todos, en los últimos 2 años se incrementaron todas esas experiencias. Pero lo que sí yo te invito es a confiar más en el Señor y a tener paciencia. Muchas personas han pasado por dolorosas experiencias de la pérdida de un ser querido. Yo mismo perdí a un hermano de quien pensábamos que no lo iba a afectar la pandemia, gozaba de excelente salud, nunca fue hospitalizado, no consumía medicamentos y el Señor se lo llevó. Hace unos días estábamos extrañando la muerte de un pastor, Josué Cárdenas, allí en Colón, Venezuela, muy allegado a Senfort, Cúcuta, y muy usado por Dios en sanidad. Dios hizo una cantidad de milagros a través de él. Un salmista, un hombre que cantaba, escribió libros, pero Dios decidió ¿qué? Llevárselo. Entonces, esto nos enseña que Dios tiene un propósito. Y eso nos debe llevar a buscar más a Dios en busca de una nueva perspectiva y esperanza. Entonces, que quede claro, no todo dolor y sufrimiento son malos. Tampoco podemos concluir que quienes padecen en gran manera deben tener más pecado que los demás y que por lo tanto necesitan más disciplina de parte de Dios. Recuerde que eso fueron la acusación, el señalamiento de los amigos de Job. Ellos siempre sostuvieron en esas 3 rondas de diálogo que Job estaba experimentando el castigo de Dios por los pecados tapados que tenía.
Pero sabemos que el libro de Job comienza diciendo que él es un hombre justo, un hombre temeroso de Dios. Por lo tanto, la verdad que nos hace libres de esa gran mentira de que el dolor y el sufrimiento siempre son malos, es que no debemos, escúchese muy bien, no debemos confiarnos demasiado en nuestra habilidad de hacer interpretaciones equivocadas acerca de la providencia de Dios. A veces somos muy ligeros. Cuando un discípulo viene a consultarnos alguna situación, yo tengo que cuidarme de pensar de que eso le está sucediendo porque es pecador, porque no asiste a la iglesia, porque no ha dejado de diezmar o porque... No, no. Uno tiene que muchas veces guardar silencio y descansar en la soberanía de Dios. Él sabe exactamente lo que está haciendo con cada uno de sus hijos, con dolor o sin dolor. Eso es algo que hemos aprendido. Dios es soberano. Por eso vemos que Job nunca, ¿cierto? Dijo atribuirle a Dios despropósito alguno. Sin embargo, sabemos que Job nunca obtuvo explicación de parte de Dios por lo que le estaba ocurriendo. Recordemos que Dios no da explicaciones a nadie de lo que permite y hace. ¿Qué es lo que debemos hacer usted y yo? Bueno, descansar en la soberanía de Dios, descansar en los propósitos divinos. Como les decía ahora, seguramente usted ha tenido que enfrentar sus tiempos difíciles, pero la pregunta es cómo debe enfrentar esas experiencias horribles, cómo debe reaccionar. Bueno, el apóstol Pablo, un especialista en enfrentar toda clase de situaciones, palo, cárcel, mordedura de serpientes, bueno, de todo. En Primera de Tesalonicenses dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Debemos dar gracias no solo por las cosas buenas, sino también dar gracias por las cosas malas. Cuando yo doy gracias a Dios, aún por una situación dolorosa, triste, estoy reconociendo la soberanía de Dios, la misericordia de Dios, la gracia divina. Estoy reconociendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es sabio y Él sabe los tiempos y las ocasiones. Él es bueno y debemos confiar en que Él sacará lo mejor de la tragedia humana. La tercera mentira que quiero compartir con ustedes es pensar, o Satanás nos quiere hacer pensar, que el mundo se ha ensañado con nosotros, con usted, conmigo. Y hay una historia que me llamó la atención en este libro de las mentiras que los hombres creen. Habla acerca de una historia de la mitología griega y cuenta que un rey era un hombre sumamente orgulloso y provocó la ira de los dioses por su astucia egoísta y su falsedad, su mentira. Por tanto, fue declarado culpable de sus delitos y condenado a cadena perpetua. Pero no pasó el resto de sus días en trabajos forzados, como muchas veces se nos dice, o en la celda de una cárcel. Su castigo fue simple y horrible. Pero escuche el castigo. Fue obligado a subir rodando una gran roca por una colina. Una vez que la roca llegaba a la cima, escúchese muy bien, debía soltarla y permitir que la piedra volviera a bajar. Entonces, él tenía que seguir el rastro de la roca, volver a llevarla hasta la cima de la colina y dejarla rodar nuevamente por siempre. Uno pensaría que los trabajos forzados o, cierto, una cárcel, pero este castigo es terrible. El solo pensar en todo ese trabajo y fatiga, uno pues siente lástima y pena por ese rey. Bueno, afortunadamente es solo mitología griega y nunca existió tal hombre. Pero esta historia me recuerda que hay muchos hombres que diariamente planifican su trabajo, ponen en acción su plan, llegan a la cima del éxito, solo para ver cómo todo se derrumba. Y en medio de esta pandemia hemos visto cómo aquellas personas que levantaron con tanto esfuerzo y trabajo una empresa,
un trabajo, una casa, una familia. Fruto de esta pandemia, todo se vino abajo. Sin embargo, uno ve que hay hombres que con alta resiliencia y vuelven a intentarlo de nuevo, se esfuerzan una y otra vez por realizar su trabajo y vuelven a fracasar. Y uno encuentra que hay hombres que han fracasado, han quebrado en la vida 3 y 4 veces. Entonces, una vida de esta manera es frustrante, es enloquecedora. Suficiente para tentarnos a pensar que todo el mundo se ha ensañado contra nosotros. ¿Usted se imagina a Job cuando vinieron a contarle que había perdido toda su riqueza y que luego perdió sus 10 hijos y luego perdió su salud? Uno podría pensar que llegó a creer que Dios no solo estaba contra él, sino el mundo. Muchas veces nos esforzamos, empujamos fuerte, pero pronto el problema reaparece y repetimos el proceso y no podemos ganar. Como que sentimos que no damos más, que hasta aquí llegamos, tiramos la toalla, esto es demasiado difícil, por aquí ya no vuelvo a insistir. Bueno, todos, de alguna manera, hemos trasnochado preparando una presentación para el día siguiente. Y fruto del trasnocho nos quedamos dormidos y luego nos levantamos deprisa y nos cortamos al afectarnos. Nos golpeamos la cabeza en la puerta de la ducha. La cafetera decide que ayer ya hizo su última taza de café. Nuestro auto no arranca. Ahora estamos convencidos de que el mundo está inclinado en la dirección equivocada. Está contra nosotros. Hay personas que tienen esa gran mentira en su cabeza, que constantemente piensan que el mundo está contra ellos. ¿Qué es el mundo? Bueno, el mundo es un campo de batalla. No podemos negarlo. Es un lugar de guerra. En realidad se encuentra en una desesperada e implacable batalla contra nosotros. Todos los días usted sale a enfrentar el mundo. Todos los días tiene que enfrentar adversidades, situaciones de hecho, varadas de carro, bueno, atracos, robos, situaciones sumamente difíciles. Hay muchas ocasiones en que usted también habrá experimentado esa clase de sufrimientos y por eso se siente profundamente desanimado por las circunstancias fuera de su control. Bueno, la verdad es que la Biblia dice que el hombre, desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, las cosas cambiaron. Es más, no solo Adán y Eva fueron maldecidos y toda su descendencia, sino que dice que toda la creación está gimiendo por esa liberación. Y nosotros fuimos creados y estamos en medio de este mundo caótico, desaforado, en violencia y tanta maldad. Podemos afirmar que el pecado lo cambió todo. La verdad es que en los planes de Dios no estaba eso. En los planes de Dios estaba que el hombre disfrutara de esa comunión con él. Pero el pecado lo cambia todo. Y uno siente que el mundo se ha ensañado con el hombre y viceversa. Pero también, fruto de toda esta mentira, los hombres se ensañan contra Dios. Y esa fue la invitación que la esposa de Job quería hacer, llevar a Job a que tuviera pleitos con Dios. Pero gracias a la asombrosa compasión de Dios, más bien Dios direccionó todo ese daño ya no contra nosotros, sino contra su Hijo Jesucristo. Y esa es una gran noticia. Ahora, Jesús era bueno, era justo, era perfecto. Sin embargo, fue juzgado por nuestros pecados. Y fruto de ese sacrificio, dice el apóstol Pablo que usted y yo podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos entonces decir que la historia de nuestra vida no es esa roca que tenemos que subir hasta la cima y volver a soltar y volver otra vez a subirla. Más bien nuestra roca es Jesús, Jesucristo, ¿cierto? Es esa roca de nuestra salvación. Y esa piedra no puede ser movida. Entonces es bueno liberarnos de esa gran mentira
y levantar nuestras cabezas, ¿cierto? Levantar nuestras cabezas sabiendo que el Señor ya lo hizo todo por nosotros y que todo está bien y estará bien en los tiempos de Dios. Un mensaje de esperanza que Dios le envió al pueblo de Israel cuando estaban en oprobio, en opresión por Nabucodonosor, en Jeremías 29:11. La Nueva Versión dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces tenemos que descansar que en medio de toda esta tragedia del mundo, en medio de todos estos eventos dolorosos y tristes, Dios tiene los mejores planes, los mejores propósitos, y Él tiene un futuro y una esperanza para nuestras vidas. Por eso la verdad que destruye, que nos hace libres de esa gran mentira, es que vivimos y servimos en un mundo que se ensaña contra nosotros, pero tenemos la esperanza en que un día, escúchese muy bien, todo lo que está mal se corregirá y que mientras tanto Él sabe lo que está haciendo y nos sustentará en medio de las batallas de la vida. Ese es un mensaje esperanzador. Dios tiene los mejores planes, los mejores pensamientos, los mejores deseos, y tenemos que descansar en que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, Dios sabe lo que está haciendo y que Él viene en nuestra ayuda en medio de las batallas de la vida. Muy bien. La cuarta mentira que quiero compartir con ustedes acerca de las circunstancias es que Satanás nos ha dicho en muchas maneras que no puedo dejar de reaccionar mal ante ciertas personas y circunstancias. No puedo, yo me dejo llevar por mis emociones, por mis impulsos y acabo hasta con el nido del gato. Bueno, hemos aprendido que al final uno es quien decide cuándo y con quién tener un altercado. Por lo tanto, esta mentira sobre el dominio propio es muy grande, es muy incitadora porque genera más violencia, más agresividad, más dolor. Muchos hombres, escúchese muy bien esto, están encerrados en una cárcel porque en un momento de ira se convencieron de que no podían evitar lo que estaban a punto de hacer. No retrocedieron y siguieron adelante. Yo escuché ayer a Jorge González decir que él venía de una escuela de incitación a la violencia, a la agresividad, y que él podía estar o en la cárcel o muerto. Eso me recordó mi juventud. Yo era sumamente agresivo, radical, me llevaba a Raimundo por delante, y una vez llegué a esa reflexión: o me tranquilizo, o voy a dar una cárcel o al cementerio. Y estamos en un ambiente sumamente agresivo. Uno dice, bueno, ¿quién es más violento? A un violento alguien, siempre le saldrá alguien más violento. Entonces sus emociones, su ira y su resentimiento a mucha gente le ganan la partida. Y por eso muchos están pagando las consecuencias de sus actos. Quizás usted y yo no terminemos tras una celda por nuestros arrebatos de ira, por nuestras malas reacciones fuera de control. Pero sin duda terminamos poniéndonos o colocando a otros en cárceles emocionales. Todavía peor, cárceles emocionales. Todos los que estamos aquí conectados, en algún momento hemos dicho cosas imprudentes en una discusión acalorada y que más tarde nos lamentamos de todo lo que hicimos, de todo lo que dijimos, de todo el daño que hicimos. Con frecuencia hasta hemos hecho cosas insensatas, espontáneas y no premeditadas, porque a veces en esos arrebatos de ira pues no nos da tiempo sino todo sale espontáneo. Y uno encuentra cosas así como ejemplos. Judas no solo vendió al Señor Jesucristo, sino que terminó suicidándose. Qué tristeza. Ahora, ¿qué decir de Pedro? Pedro no solo le cortó la oreja a un adversario, sino que negó al Señor Jesús 3 veces. Tanto Pedro como Judas creyeron esa mentira de que podían
dejar rienda suelta, ¿cierto? A sus emociones y no controlaron. No pudieron en un momento crítico de sus vidas controlar esas reacciones. Bueno, el apóstol Pablo vivía una lucha constante con sus emociones, con sus reacciones, con su aparente incapacidad de gobernar sus emociones. Todos sabemos que allí en Romanos capítulo 7, 18, 19, Pablo dice que él deseaba hacer las cosas buenas, pero que lamentablemente terminaba haciendo ¿qué? Lo malo. Decía, el bien quiero hacer, pero el mal no quiero. Y eso muchos de nosotros hemos tenido que pasar por esas experiencias. ¿Qué no quiere hacer usted, pero se siente impotente para resistir? Explosiones de ira con aquellos con los que se supone que más ama. Miradas furtivas a la pornografía en su celular o en su computadora. O la tentación de ser poco honesto en la declaración de renta. Todos tenemos que batallar con nuestras emociones, con nuestras reacciones, con nuestros sentimientos. Y como Pablo tenemos que a veces reconocer que queriendo hacer el bien no lo hacemos. Terminamos lamentablemente haciendo lo malo. Pablo llegaba a reconocer que él decía que dentro de él había una fuerza superior a la ley de Dios que lo invitaba a la ley del pecado. Y él tenía que luchar en su mente, ¿cierto? Contra esas cosas. Entonces uno podría preguntarse cuál es la respuesta. ¿Hay esperanza para usted? ¿Hay esperanza para mí? ¿O simplemente estamos destinados a seguir delirando, a intentándolo de nuevo sin cesar, fallando, intentándolo de nuevo? Llevamos de nuevo esa roca hasta allá y vuelve y nos revuelve. El apóstol entendía su frustración cuando escribió: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo llegó a un punto donde dice, bueno, ¿quién me puede librar de toda esta manera de ser y de pensar? Bueno, en cierta mentira, Pablo dijo que sí hay esperanza. Y por eso exclamó con gran alivio que gracias a Dios por Jesucristo es Señor nuestro. El único que puede ayudarnos a ser mesurados, a ser mansos, a ser más tranquilos, a no dejarnos controlar por nuestras emociones y nuestras reacciones, es el Señor Jesucristo. Pero tenemos que reconocer, para que podamos llegar a ese nivel que llegó Pablo, es que en cierto sentido esta mentira sobre nuestra incapacidad de controlarnos es realmente cierta. No hay ningún hombre humanamente que pueda gobernar sus mentes, sus corazones, sus anhelos y deseos. Nuestra lengua, nuestras respuestas impacientes e iracundas y nuestros comportamientos inapropiados. Tenemos que reconocer en esta mañana que todos los que estamos aquí, que hemos batallado, hemos luchado con eso y ha sido muy difícil lograrlo. Entonces, cuando yo confieso mi incapacidad, estoy también reconociendo nuestra necesidad de que el Señor Jesucristo nos ayude a lograrlo. Por eso, la verdad que nos hace libres y que nos ayuda a avanzar en este propósito es que debemos someternos a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo para que ejerza el control sobre nuestras emociones y ejercitemos el dominio propio sobre las reacciones. En la Biblia está el ejemplo de Moisés, que a los 40 años quiso solucionar la situación con la fuerza y terminó matando a otro hombre. Pero 40 años después de pasar por un trato de Dios, se convirtió en el hombre más manso sobre la tierra. Entonces, vemos que sí es posible, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, controlar nuestras emociones. Y ya para ir terminando, quiero compartir con ustedes la última mentira sobre las circunstancias. Y esta me llama mucho la atención, y es que Satanás nos ha hecho creer que podemos escaparnos de Dios, que podemos escondernos de Dios, que podemos huir de Dios. Y la historia de Jonás, yo creo que desde muy niños son de las historias más conocidas, más leídas.
del Antiguo Testamento. Y podríamos resumirla que es la historia de un fugitivo y un hambriento pez. Jonás un día recibió un mensaje de parte de Dios con una misión. Fue comisionado para ir a predicar a Nínive, capital de los asirios. Pero ¿quién eran los asirios? Enemigos acérrimos de Israel, que habían causado muchas muertes y daños a su nación. Por eso no es de extrañar que la primera reacción de Jonás fue huir de ese compromiso e ir en sentido contrario para alejarse lo más pronto posible de la presencia de Dios. ¿Le suena conocido esta clase de reacciones? ¿Cuántos hombres todavía están huyendo de Dios? ¿Cuántos hombres no quieren asumir el compromiso delante de Dios? Bueno, Jonás quiso justificar su comportamiento porque no quería que sus enemigos temidos y odiados se arrepintieran, que fueran perdonados por Dios, que se salvaran. Jonás dice que conocía que Dios era misericordioso, más bien merecían el juicio de Dios y que murieran. En últimas, Jonás quería venganza y que no tuvieran la misericordia de Dios. Jonás huyó. Sabemos por la historia que subió a un barco y buscó un lugar, el lugar más recóndito en el fondo del barco, y se desplomó totalmente agotado de su vida. Esto me recuerda que la desobediencia a la palabra de Dios genera mucho estrés y agotamiento. Ahora, Jonás pudo haber creído de veras que su escapada había funcionado. Bueno, si su familia no sabía dónde estaba, ni sus vecinos, ni cualquier otra persona, pues la verdad es que sí, había desaparecido por completo. Quizás Jonás pensó que había tenido éxito en escapar de Dios. Es más, el barco, el mar, un nuevo destino. Y si tenía suerte, una vida nueva, un hombre nuevo, sin embargo, ¿qué de Dios? Bueno, para mí la imagen más impresionante de Jonás al huir es creer que estaba escapando de Dios o tratando de esconderse de él. Cuando la realidad es que nadie puede esconderse del creador del universo, que todo lo escudriña, que todo lo ve, que todo lo sabe. Él es omnipresente, está en todas partes. Por eso es que todo lo ve y todo lo sabe. Lamentablemente, muchos hombres creen esta mentira del diablo y pretenden huir y esconderse de Dios. Y más cuando están haciendo cosas indecentes. Creen que el soborno, la mentira, el engaño, el adulterio, la fornicación, tantas cosas, Dios no las ve. Por eso muchos optan por desviarse por un sendero que de antemano se sabe que es una locura total e intentan huir de Dios. Esto me recuerda que el primer hombre que creyó esa mentira fue Adán. Y tan pronto comió del fruto prohibido, Dios lo buscó y Adán se escondió. Esconderse de Dios después de desobedecer. Otra persona fue el rey Saúl. Pues el día de su posesión huyó de su responsabilidad de gobernar y se escondió. Si Dios no le cuenta a los demás dónde estaba escondido, no lo hallan. Nuestro Padre Celestial sabe en dónde está usted, a dónde quiere ir. Y si Él nos ama, quiere de nuevo traernos a nuestra casa. De una u otra manera. Bueno, a Jonás, Dios utilizó un gran pez para hacerle entender sus propósitos divinos. Otro que creyó esa gran mentira de Satanás fue el rey David. Cometió adulterio, asesinato y quiso pasar sin que nadie lo supiera. Pero Dios, que se da cuenta de todo ello, le mandó al profeta Natán y lo confrontó. El Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento, pero el Salmo 139, desde el versículo 7 al 12, David dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estarás tú. Y si en el Seol hiciere mi estado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, como lo intentó Jonás,
Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, hagámoslo allá escondido sin que nadie lo sepa. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo que te son las tinieblas de la luz. Yo le pregunto, ¿ha intentado usted huir de la presencia de Dios? ¿Qué cosas ha experimentado en medio de esa huida? ¿Cómo ha respondido? Entonces, la verdad que nos ayuda a vencer esta gran mentira de que puedo escaparme de Dios es que no podemos huir de la presencia de Dios. Podemos intentarlo, pero nunca tendremos éxito. Nuestro Padre no nos perderá de vista. Él lo ve todo, Él lo sabe todo. El Proverbio, Salomón escribió en Proverbios 15:3, los ojos de Jehová, escúchese muy bien, están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces, ¿qué podemos concluir acerca de las mentiras que los hombres creen acerca de las circunstancias? Bueno, hay 5 verdades. Hay 5 verdades para ser libre de las mentiras que los hombres creen acerca de las circunstancias. Ellas son, primero, que dependemos de la gracia divina y no debemos enojarnos por las circunstancias que nos suceden con los demás. Más bien estar siempre dispuestos a perdonar. Lo segundo, no debemos confiarnos demasiado en nuestra habilidad de interpretar la providencia de Dios. Recuerde, Él sabe exactamente lo que está haciendo en cada uno de sus hijos, con dolor o sin dolor. Lo tercero, dice que vivimos y servimos en un mundo que se ensaña contra nosotros, pero tenemos la esperanza en que un día todo lo que está mal se va a corregir y que mientras tanto Dios soberano sabe lo que está haciendo y nos va a sustentar en medio de las batallas de la vida. La cuarta dice que debemos someternos a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo para que ejerza control sobre nuestras emociones, ejercitando el dominio propio sobre las reacciones. Y la quinta dice que no debemos huir de la presencia de Dios. Podemos intentarlo, pero nunca tendremos éxito. Nuestro Padre no nos perderá de vista. Bueno, gracias mis hermanos por darme la oportunidad de compartir estas verdades con ustedes. Y una pequeña oración. Incline su rostro allí y dígale, Señor, soberano Dios, que todo lo ve, que todo lo contempla, que todo lo sabe. Si hay alguien que realmente puede conocernos, es Dios, en las buenas y en las malas, con dolor o sin dolor, en medio de las circunstancias adversas de la vida, pero Él está allí con nosotros, ayudándonos de la mejor manera a sobreponernos a las circunstancias. Que estas mentiras de Satanás, del mundo y aún de la propia carne no nos lleven a cometer pecado. Job dijo, de oídas te conocía, mas ahora te conozco en espíritu y en verdad. Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, porque tú dices que debemos darte gracias por todas las cosas, por las buenas y por las malas. Te damos gracias, reconocemos tu soberanía y tu poder y tu gracia divina en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.